Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Efrimara Alejandra Flores Vázquez y en este video les hablaré acerca de los sistemas de abordaje psicopatológicos, que le corresponde a la materia de práctica de la psicopatología de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la Escuela de Psicología. En primer lugar tenemos el enfoque biomédico. El modelo biomédico surge con la medicina hipocrática, para la cual la enfermedad es un desorden de la fisis humana, examinable objetivamente. El problema de la enfermedad ha sido de dos maneras a lo largo de la historia de la medicina moderna. Estos dos puntos de vista han seguido cursos diferentes y todavía no ha sido posible su integración armoniosa para poder desarrollar un modelo médico que se corresponde con la naturaleza del ser humano. El modelo biomédico predominante en la medicina actual se ha planteado el problema de la siguiente manera. El qué es la enfermedad. Para poder responder esta pregunta se emplean diversos procedimientos desarrollados por las ciencias naturales. Su meta es la descripción minuciosa y la cuantificación de su objeto de estudio. El modelo biomédico atribuye al profesional sanitario un papel muy importante y omnipotente en todo el proceso, ya que reduce la participación activa de la persona que se encuentra enferma. Este error contempla al paciente como un ser indefenso ante las adversidades que le han correspondido vivir durante toda su vida, y así actuaría como un simple receptáculo de aquellos procedimientos terapéuticos que se decidan para él. Es por esto que es un prisma paternalista. En la actualidad sabemos que estimular la toma de decisiones en la persona que se encuentra enferma y la familia promueve una mayor sensación de control sobre la situación de la salud del paciente. Esto presenta un factor o un impacto positivo en la adherencia terapéutica y en el pronóstico de la patología. En efecto, esta concepción mecanicista, naturalista del proceso de salud-enfermedad ha obtenido muchos logros en la mejora de la salud del hombre, pero no es suficiente para poder interpretar las interacciones entre mente, cuerpo y ambiente como sistemas complejos históricos. Además que dificulta o limita el diálogo entre las diferentes disciplinas, con lo cual se podría comprender mucho mejor los acontecimientos del ser humano en función de todas sus dimensiones biofisiológicas, psicológicas, socioambientales y espirituales. En cuanto al abordaje de apoyo social, el apoyo social percibido es el sentimiento de ser valorado por las personas significativas. Una percepción alta del apoyo social ayuda a que la persona fije el acompañamiento de su red social, la aceptación al otro, el interés de socialización, la empatía y la motivación del autocuidado. Por tanto, el contexto social, laboral, académico y familiar incluye en el valor subjetivo otorgado al apoyo. También es un patrón duradero de lazos continuos o intermitentes que desempeña un rol significativo en el mantenimiento de la integridad física, psicológica de la persona a través del tiempo. Consiste entonces en fomentar la salud y el bienestar, entregándole valor a la caridad constructiva del intercambio interpersonal en forma de apoyo social. Esto implica que este sentimiento de intercambio
tendrá un sentido personal para cada individuo, permitiendo valorar los requerimientos sociales. Castle señala la investigación sistemática sobre los beneficios psicológicos de apoyo social. Por otro lado, Gerald Kaplan, en el mismo año, apuntó a las funciones del apoyo social, caracterizándolas por el aporte de un individuo de feedback, validación y el dominio sobre su ambiente. Estos sistemas de ayuda son un agregado social continuo que proporciona información a las personas sobre sí mismas, a la vez que validan sus percepciones sobre los demás, lo que mitiga en parte a las definiciones, la comunicación o la comunidad y sociedad en general. El rol del psicólogo en la intervención social conlleva a un marco de referencia ético y de comportamiento profesional, que va más allá del código estrictamente deontológico de nuestra profesión. Entendemos que el psicólogo de la intervención social tiene que tener un fuerte compromiso con los valores de la solidaridad entre personas, pueblos y razas, por encima de los valores ideológicos partidistas. Al mismo tiempo, no está de más hacer notar la importancia de las relaciones interprofesionales, en la mayoría de casos en el que este rol se desempeña. Ello lleva implícita la necesidad de que el psicólogo de la intervención social sepa desarrollar habilidades de diálogo, participación y respeto por las demás profesiones que actúan sobre el cambio interpersonal y social. Cuanto al abordaje de programas familiares, de acuerdo con la psicología y la psicoterapia familiar, la salud y el bienestar psicológico solo pueden ser comprendidos desde un contexto más amplio a nivel relacional, y la familia constituye el contexto más relevante en la promoción, prevención y recuperación de la salud. Su papel es fundamental en el bienestar y la integración personal, pero también puede tener un impacto potente negativo cuando acontecen relaciones y funcionamientos desajustados. Es decir, la familia puede encontrarse en el origen de diversas manifestaciones psicopatológicas, como lo pueden ser la depresión, la ansiedad, los trastornos psicosomáticos, los trastornos alimenticios, entre otros. El tipo de eventos que pueden generar estas manifestaciones es de índole diversa, ya que pueden presentarse por un conflicto o ruptura matrimonial, adicciones, problemas de salud parentales, cambios en la composición familiar, violencia intrafamiliar, enfermedad severa, entre muchos otros. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la sociedad, o al menos a un sector importante, o a un grupo de personas con parentescos de sangre o legal que tienen ciertas necesidades aún no satisfechas. La finalidad última es que tanto paciente como su familia adquieran un buen manejo de la enfermedad. Para acercarse al conocimiento de la familia, el profesional necesita instrumentos que le permitan realizar esta actividad. El instrumento más importante para obtener esta información sobre la familia es el genograma, la representación gráfica de la familia a lo largo del tiempo. Proporciona información de la estructura familiar, interacciones entre sus miembros, no siendo una información estática, sino que dinámica. Supone una ayuda al médico de familia y pediatra en su práctica habitual para la atención de factores de riesgo, de detección de problemas psicosociales y sistema de registro, instrumento de relación con el paciente, entre otros, así como para la herramienta para la docencia y
e investigación. David y Cunningham proponen modelos de relación del profesional, como lo sería el experto, el trasplante y el usuario. En el modelo del experto, la intervención se centra fundamentalmente en el niño, sin implicar a los padres. El profesional es el que asume el control y la toma de decisiones, y no otorga a los padres la capacidad para ayudar al niño. En el modelo del trasplante, los padres se conciben como una prolongación del servicio de AT. El profesional sigue tomando las decisiones, pero reconociendo el beneficio de que los padres participen. En el modelo del usuario, por último, los padres participan en la toma de decisiones y se concibe al profesional como un asesor. Dicho esto, el profesional se convierte en un experto que ofrece información y las herramientas necesarias para poder solucionar el problema. En concreto, tiende a ayudar a la persona a comprender mejor su situación y afrontar de una manera menos dolorosa y patológica sus conflictos. También se encuentra el abordaje comunitario. El concepto de abordaje comunitario metodológicamente alude al conjunto de experiencias colectivas que a través de procesos de abordaje múltiples basados en la plantación de actividades, guiado por un equipo técnico y motorizado por todos los participantes que integran el programa de acción, y posibilitan instancias en las cuales se desarrollan mecanismos que favorecen la generación de instancias de contenido de extramuros, vinculados con las problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias en un sentido amplio. Este modelo de comunitario relaciona la salud mental ha de concretarse en el desarrollo de una red de dispositivos o comunidades y estructuras asistenciales para la salud mental de la población, ya sea dentro de la red sanitaria. Esto va implicando equipos multidisciplinares e interdisciplinares que den respuesta al abordaje psicosocial del ser humano. El psicólogo comunitario, dentro de sus atribuciones profesionales, tiene la función de imposibilitar la integración social, incrementar el sentido de comunidad y operar estratégicamente en el proceso de reconstruir y restablecer el orden alterado por emergencia de situaciones conflictivas, tales como la corrupción, la violencia, rupturas de convenciones sociales y de las normas éticas y morales. Ante este panorama, la psicología social ha planteado como medida de intervención preventiva el fortalecimiento del aparato institucional, la atención focalizada y sistemática de los factores de socialización, como medios para poder consolidar redes de cooperación con sentido de pertenencia grupal, dispuestas a dimensionar las condiciones de convivencia que permitan reinsertar socialmente a las personas en conflicto, así como ofrecer acompañamiento a los más vulnerables o con tendencias autodestructivas. En síntesis, el rol del psicólogo comunitario se encuentra definido por actividades relacionadas por el bienestar individual y social. Por ende, educar para la vida, la convivencia y la integración responsable del ser humano en la construcción de escenarios colectivos mediados por principios democráticos representan dimensiones que por sus repercusiones requieren especial consideración al momento de formular proyectos de prevención y de prevención de amplio impacto. El abordaje del triaje. El triaje o clasificación es del término de origen francés que se ha usado y usa mundialmente en el ámbito sanitario para valorar a todas las víctimas de una situación crítica y priorizar la asistencia en función de la gravedad de las víctimas, el número de víctimas y los recursos disponibles. Así, en el triaje no se realizan grandes intervenciones, tan solo maniobras sencillas y muy rápidas. Podemos decir que cuando ocurre una situación crítica, ya sea una catástrofe, un desastre, un accidente de múltiples víctimas, nos encontramos de manera súbita con muchas víctimas en el sentido más amplio de lo que significa este concepto.
Esto nos quiere decir que nos encontramos con afectados, familiares, vecinos e intervinientes. Esta es la realidad en la que se va alertando o se activan a grupos psicológicos de emergencias, como el grupo de intervención de emergencias en los distintos colegios de psicólogos. Los psicólogos, cuando llegan al lugar, se encuentran con un gran número de víctimas que requieren de un instrumento que permita valorar y detectar y así clasificar a estas personas en función a su prioridad en la que requieren ser atendidos, debido a que no todas las personas presentan una misma vulnerabilidad a la situación que se presenta. El psicólogo de emergencia es aquel profesional responsable de valorar aquellas personas que son más vulnerables emocionalmente, como también aquellas personas que requieran intervención inmediata, la cual puede demorarse o a quienes no requieran de asistencia psicológica y que solamente necesiten el apoyo familiar. Esta valoración no tiene que ser en base en quién llegó primero, o también que piensen que otros profesionales de emergencia pudieran necesitar. En cuanto a la interconsulta, es aquella comunicación que existe entre dos personas, pero con diferentes áreas de experiencia. Lipovsky define a la psiquiatría de interconsulta y enlace como una subespecialidad de la psiquiatría, que incorpora el servicio clínico, la docencia y la investigación entre el límite de la medicina y la psiquiatría. La atención clínica incluye las consultas psiquiátricas citadas por médicos psiquiatras, así como los contactos no reglados con estos dirigidos a la mayoría de la comprensión de los problemas psiquiátricos y psicosociales de los pacientes a su cargo. La diversidad de los problemas a los que se enfrenta en el quehacer clínico diario, la psiquiatría de enlace hace que no se pueda utilizar únicamente un modelo teórico, excluyendo los otros. En muchos casos se precisa de un enfoque biológico, ecológico, sociológico, psicodinámico, cognitivo u otros combinados. La atención por parte del equipo de psiquiatría de enlace puede llegar a ser puntual en el caso de un paciente ingresado en el hospital, al que se le detecta algún tipo de psicopatología con carácter urgente u ordinario, con seguimiento posterior del caso, tanto durante el ingreso como tras en el caso de que se considere necesario. En algunos casos está indicado que el traslado a una cama de psiquiatría. En este caso, el paciente pasa a ser atendido por el equipo encargado de los pacientes psiquiátricos en régimen de internamiento. Un pequeño porcentaje del tiempo del psiquiatra de interconsulta y enlace debe estar dedicado a la atención ambulatoria de pacientes atendidos durante su intervención. El contacto personal entre el psiquiatra y el médico consultor permite garantizar un buen ajuste entre la demanda y la respuesta dada. Mejor que el contacto telefónico, durante el cual se suele perder los imprescindibles elementos no verbales de la comunicación. Otros abordajes se encuentran, como lo puede ser la intervención, enseñanza-aprendizaje. La ciencia de la pedagogía se entrelaza para la formación y mejoría para un sistema de educación eficiente a través de todo el mundo. Entre sus diversas ciencias está la psicología educativa, que viene en auxilio para el estudio de la pedagogía y su efecto en los estudiantes como seres humanos, con el fin de lograr experiencias de enseñanza-aprendizaje duraderas.
Los diferentes profesionales actúan sobre la base patológica en distintos momentos del día y mediante herramientas específicas que se diferencian por su peculiaridad pedagógica, psicológica o psiquiátrica. Cabe señalar que esta última observación es una cuestión de opción, es decir, existe la selección previa a hacer prevalecer la supremacía de la intervención psicológica mediante herramientas o se puede llegar a considerar la intervención de especificidades asociadas. También encontramos el abordaje de dolor crónico. Las intervenciones psicológicas son una parte del acercamiento multimodal en el manejo del dolor. Por ello, es necesario que quienes padecen de dolor crónico reciban de atención personalizada desde una perspectiva holística y estructural. El dolor crónico es un problema de salud en el cual intervienen múltiples factores emocionales relacionados con la enfermedad. Por tanto, se interrelacionan varios mecanismos neurofisiológicos, psicológicos, conductuales, sociales y culturales. Las intervenciones psicológicas son parte del acercamiento multimodal al manejo del dolor. Por otro lado, también entendemos que también existe el modelo procesual del estrés. Es un modelo heurístico para la psicoterapia en psicología clínica. Posibilita, según Casado, la integración de modelos generales y específicos sobre trastornos psicológicos. Facilita el uso de componentes terapéuticos de enfoque como la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotivo-conductual de Ellis. El estrés implica una perturbación del funcionamiento habitual del individuo, el cual puede llegar a ser entendido en términos biológicos o psicológicos, cuya alteración es generada por algún tipo de estimulación, que suele denominarse estresor. El modelo procesual del estrés asume al estrés como una ausencia de equilibrio entre las demandas del contexto y los recursos que posee la persona para poder afrontarlos. En cuanto a las fallas en los abordajes al momento de aplicarse a nivel de instituciones públicas, la atención psicológica en el ámbito hospitalario representa una modalidad de intervención de alta complejidad, en la que confluyen actividades asistenciales, docentes y de investigación. Se parte de una consideración biopsicosocial del paciente ingresado o enfermo, que incluye las características particulares del contexto y las diferentes dinámicas que forman parte de la institución hospitalaria. Para poder llevar a cabo sus funciones, el psicólogo clínico precisa conocer, adaptarse y construir progresivamente un lenguaje común con el resto de facultativos y profesionales sanitarios, pero sin perder lo específico de su propia especialidad formativa. Existe una serie de circunstancias generadoras de estrés o ansiedad que comparten tanto los profesionales como los pacientes. Entre ellas se encuentra el factor de incertidumbre sobre el pronóstico y evolución de determinadas enfermedades. Sobre todo si consideramos que las propias intervenciones clínicas con frecuencia pues forman parte de este pronóstico. Si bien la medicina más tradicional se centra su atención en la intervención clínica con el paciente individual, en el ámbito hospitalario la presencia de familiares es prácticamente continua, siendo también la familia un elemento de apoyo y soporte.
de ciertas indicaciones médicas, o todo lo contrario. Debido a esto, las familias no pueden ser ajenas o quedar excluidas de los propios procedimientos médicos. El psicólogo clínico precisa contar por tanto, de forma integrada, con una visión clínica, una visión social y una visión institucional aplicadas tanto al paciente como a la familia y equipos institucionales. Bueno, las soluciones propuestas para poder resolver estas fallas, es importante que podamos desarrollar habilidades especiales de comunicación y tener entrenamiento en la comunicación para situaciones especiales. También es importante conocer los principios, códigos y éticos que regulan la práctica profesional propia del resto de disciplinas con quienes se interactúa. También es importante saber planificar una intervención en relación a la demanda recibida, realizando una evaluación, una formulación de la situación y una selección de las estrategias que mejor se ajusten al problema y el resto de las características de la tarea. Conocer los límites de la intervención y en qué momento finalizar y cuándo colaborar con otros profesionales de otros servicios y especialidades que complementan la intervención aplicada. También realizar la supervisión y evaluar los resultados de sus intervenciones, de modo que puedan hacerse cambios durante el desarrollo de las mismas. Y desarrollar habilidades de gestión y negociación, además de poder tener una mayor amplitud en cuanto a la percepción de los problemas de los pacientes de una manera biopsicosocial que pueda integrar las causas de la patología. Para el planteamiento de un nuevo abordaje es importante tener en cuenta que tras la nueva situación que estamos viviendo, donde es importante que se cumplan con las medidas de bioseguridad por el bienestar de la sociedad, es importante plantearnos un nuevo abordaje que pueda llegar a adaptarse a esta nueva realidad, con el fin de promover mayor responsabilidad por parte de los individuos y asimismo mantener a salvo el bienestar de cada paciente. La intervención no presencial por sí sola es útil cuando el cliente tiene dificultades físicas o geográficas para poder acudir a la consulta del profesional o su problema se lo impide. Quiere seguir la terapia con el mismo terapeuta, pero debe ausentarse por algún traslado o otras causas. Desea un anonimato mayor o total. Es capaz de comunicarse fácilmente a través de los programas técnicos ya mencionados. Posee los recursos para poder manejar sus problemas con el apoyo del psicólogo, así como aparte de las ventajas implicadas de lo que se acaba de decir. La terapia no presencial facilita la comunicación más rápida y frecuente, favorece una mayor relación entre el terapeuta y el paciente y también puede llegar a decirse, en primer lugar, tener una terapia, en primer lugar, no presencial para luego poder llegar a esta. Y permite mantener un distanciamiento que promueve el bienestar de ambos durante esta situación en la que nos encontramos.